Bueno, pues el día de hoy también es una tristeza, vamos a terminar el día de hoy nuestra serie hablando acerca del deleite y lo hemos enfocado en el deleite de la palabra del Señor. Y nuestro primer domingo de septiembre hablamos que de día y de noche el Señor nos cuida, de día y de noche el Señor está al pendiente nuestro. Nosotros deberíamos de día y de noche aprender de su palabra. En el segundo domingo hablamos de y mi palabra es la ley, y hoy vamos a tocar un poquito de eso, en donde hablábamos que un conjunto de dichos forman la ley del Señor y que los habitantes de Israel pasaron por la circuncisión y que fue algo difícil, pero tenía una bendición. El domingo pasado, que fue el tercero, hablábamos acerca de la depresión y que podemos gozarnos y leer su palabra y podemos ser libres de toda depresión. Vamos a hacer una oración para iniciar el día de hoy con este mensaje. Así que vamos a orar. Señor, reconocemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey. Reconocemos, Señor, que nos has dado tu palabra para aprender de ella, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a comprenderla. Te pido, Señor, que nos dé sabiduría, que esta palabra, Señor, pueda dar mucho fruto, que podamos compartirlo con otros. Señor, te pido que me ayudes a mí también para poder comunicar lo que tengo que decir, Señor, y a mis hermanos, que, Señor, tú les hables a su corazón conforme a nuestra necesidad, conforme a lo que estamos pasando. Señor, te pido que tú nos ayudes. Señor, a ti es dada la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Dicen, cuentan, ¿verdad?, que este Salmo 119 lo escribió el rey David. Entonces estaba escribiendo muy bien y voy a empezar a leer en el 141. Dice: pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Estoy leyendo Salmo 119, 141. Estoy leyendo unos antes para poder entender a dónde vamos a llegar. Entonces, David está escribiendo: pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. La justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. En el 143 escribió: Dios aprieta pero no ahorca. Y 144 dice: justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Entonces le dijeron a David: oye, pero como que no queda, porque estás escribiendo muy bien, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Y de repente dices: Dios aprieta pero no ahorca. Justicia eterna son tus... No, cámbiale, ponle. No podemos escribir eso. Entonces le pensó tantito David y escribió: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Así que el título del día de hoy, de este mensaje, y como se los anticipé la semana pasada, es esta frase muy conocida entre los mexicanos, que Dios aprieta pero no ahorca. Y en otra versión dice: me he visto angustiado y en aprietos, pero tus mandamientos me alegraron. Y el día de hoy me gustaría iniciar hablando acerca de, la semana pasada hablábamos acerca de la depresión. Hoy voy a hablar un poco acerca de otra enfermedad que pasa, un padecimiento que sufrimos constantemente,
y esta palabra es bien famosa, y es el estrés. El estrés en niveles normales es buena. El problema es cuando ya es una presión, una tensión física, mental, emocional. Y aunque la palabra estrés no viene en la Biblia, pero sí viene los problemas que se derivan del estrés, la ansiedad, la preocupación, pero también la palabra del Señor nos enseña cómo podemos nosotros poder manejar estas situaciones con la ayuda del Señor. Se vive todos los días por las exigencias que vamos viviendo en el día a día. Todos estamos expuestos a tensiones en el trabajo, familia, con los amigos e incluso en el ministerio. Aunque usted no lo crea, muchas ocasiones, aún aunque estemos trabajando dentro de la iglesia, eso causa un cierto estrés. Hay de los más conocidos, famosos, pues es el estrés financiero, ¿verdad? Nos preocupamos mucho por el dinero, el estrés emocional, en el trabajo. Pero, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos en estrés? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Nos estresamos más? ¿O lo vemos como un medio para fortalecer la fe? ¿Qué tendemos a hacer? La mayoría de las veces puedo asegurar, pues nos estresamos más. Y entonces me estreso más y eso causa una enfermedad. O podríamos ver lo que tal vez estoy pasando por esto, pero que la fe no decaiga, que mi confianza en el Señor no se apague. Y como se los anticipaba, pues mucha presión puede traer enfermedades. Y en este pasaje, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. O sea que aquí podemos ver que el rey David tenía aflicción, tenía angustia, tenía estrés. Se han apoderado de mí. ¿Y cuántas veces nosotros en el día a día, pues ese estrés se apodera? Cuando no sale algo como queríamos, como pensábamos, o sale algo de imprevisto, ¿cómo respondemos ante esto? Mi primer punto para esta tarde es que ¿dónde se inició el estrés? Bueno, como primer punto, el estrés se apoderó del Edén. El estrés se apoderó del Edén. Así que me gustaría que fuéramos a Génesis capítulo 3 y cómo hemos estado viendo en estos días cosas relacionadas con el pecado, gracias al pastor Hans del estudio de las 11 de la mañana. Y recurrimos mucho a Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 7. Después de que comieron el fruto, realmente no sabemos si fue una sandía, una papaya, un guaraná, ¿mandé? Un kiwi, un cacahuate. No, ¿verdad? El cacahuate no es fruta. No sabemos. No, tampoco sabemos. Dice fruto, entonces podría haber sido un mango, pero bueno, mucha gente lo relaciona con la manzana, pero realmente no sabemos. Así que dice en este versículo 7 que comieron de ese fruto y entonces fueron abiertos los ojos de ambos, o sea, del hombre y de la mujer. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Estamos en Génesis 3, versículo 7. Así que inmediatamente que después le dieron la mordida al fruto, los ojos fueron abiertos. Y entonces ahí empezó un estrés que no se habían dado cuenta. Se dieron cuenta, dice este versículo, y conocieron que estaban desnudos.
conocieron que estaban desnudos. Entonces imagínense el estrés que vivieron, que después de darle la mordida, se lo pasaron, se dieron cuenta que no tenían ropa. Pues eso causa un estrés, porque ya no sabes si te tapas adelante o atrás. Y entonces, ante ese estrés, empezaron a coser hojas de higuera, que por lo que podríamos entender que si son como las que conocemos hoy, pues pican las hojas de higuera, son grandes, pero pican. Y entonces con eso se hicieron delantales, se hicieron ropa. Entonces se pueden imaginar ese estrés que pudieron vivir. Ahora, agréguenle que estaban desnudos. Ya tenían los ojos abiertos ante lo bueno y lo malo. Pues tenían vergüenza. Y todavía hay que agregarle otro estrés. Pues dice en el siguiente versículo, en el 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. O sea que ahí empezó otro estrés. ¿Por qué? Pues porque ahora como que tuvieron miedo, tuvieron vergüenza y no sabían en dónde se podían esconder. Así que lo único que pudieron hacer fue esconderse entre los árboles. ¿Qué tanto se puede esconder uno entre los árboles? A algunos no se nos daría eso. Pero el estrés se apoderó del Edén y ahí fue donde comenzó el estrés. Así que este primer punto es: el estrés se apoderó del Edén. Me gustaría, antes de pasar al punto 2, hacer un pequeño paréntesis. En Juan, capítulo 1, me gustaría que fuéramos ahí. Últimamente que lo he estado leyendo, siento que será uno de mis capítulos favoritos. Y empieza Juan en el capítulo 1 y leemos en el versículo 1, en el 2, en el 3, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y me gustaría que leyéramos el versículo 17, dice: por la ley, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que, haciendo referencia a nuestro segundo mensaje de que mi palabra es la ley, hablábamos de que un conjunto de dichos, de palabras que Dios dijo, es la ley de Jehová. Es la ley que fue dada por medio de Moisés. Pero Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la palabra viva hecho carne. Dice en este mismo pasaje, en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que aquí podemos comprobar que Cristo, siendo la palabra viva de Dios, en forma de hombre, pero Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Así que la palabra de Dios se convirtió en humano y habitó entre nosotros. Estuvo aquí. Entonces, ese conjunto de dichos que fue dada a Moisés se convirtió en una persona después de muchos años y vino aquí y habló las palabras de Dios. Creo que hasta ahí vamos muy bien, ¿verdad? Este era el pequeño paréntesis
que les quería dar. Entonces, mi primer punto es, el estrés se apoderó del Edén. Ahí fue donde inició, ahí fue donde no sabía ni dónde moverse, ni dónde ponerse por la vergüenza, el miedo, y después la voz de Dios pues les dio miedo. Ahí fue donde inició. Me gustaría que fuéramos ahora a Lucas, que está muy cerca de Juan, donde estábamos. Lucas 22, del versículo 39 al 41. Y como mi segundo punto es, el estrés se apoderó de Jesús. Así que el estrés se origina en el Edén, pero muchos años a Cristo, siendo 100% hombre y 100% Dios, siendo la palabra de Dios viva, el estrés se apoderó de Jesús. Vamos a leer el versículo 39 al 41 y dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Y de paso vamos a leer el 44. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. Así que aquí está el Señor Jesús en un gran estrés, en un gran angustia. Dice aquí que la agonía, leamos en el versículo 44, y estando en agonía. Y busqué qué es agonía, y dice que es esa angustia que sufre una persona cuando está al borde de la muerte, cuando está luchando con su vida. O sea que el Señor Jesús, en esa humanidad que Él estaba ahí viviendo, estaba sufriendo, tenía angustia por lo que iba a pasar. Él sabía que tenía que hacerlo, pero esa humanidad tenía esa lucha. Y en el versículo 44 dice: y estando en esa agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Algunos piensan que de tanta presión, tanta preocupación, tuvo hemorragias en los ojos. Otros piensan que se le rompieron los vasos capilares. Otros piensan que solamente es una expresión de que estaba sufriendo mucho, porque dice que eran como grandes gotas. Cualquiera que fuera el caso, no estaba sonriendo, no estaba disfrutando, estaba padeciendo, estaba sufriendo, estaba en ese estrés, porque pues sí podía ser muy doloroso. Así que en su humanidad podía sentir problemas. Tanto el colibrí. Así que en esa humanidad el Señor Jesús estaba sufriendo. Ahí me gustaría que por ahí pusieran su dedito, porque vamos a ir a otra cita, pero vamos a regresar a Lucas y vamos a ir a Hebreos. Hebreos capítulo 4. Versículo 15. Entonces, el Señor Jesús está lleno de estrés, está de preocupación, tensión, y le dice al Padre: ojalá pudieras pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero él aún en eso, él está sufriendo. Sin embargo, aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Así que Cristo puede compadecerse de nuestras debilidades porque Él fue tentado en todo, pero sin pecar. Cristo, el Señor Jesús, nos entiende cuando estamos en estrés. Cristo nos entiende cuando estamos en problemas. El Señor Jesús nos entiende cuando estamos pasando dificultades. El Señor Jesús nos entiende cuando estamos pasando por una tentación. Porque Cristo se compadece, porque fue tentado en todo, pero Él no pecó. Y nosotros, rayos, ya lo hice y ya pequé. Y no tenía, y ¿por qué lo bueno no lo hago y lo malo bien que lo hago y bien fácil? Pero si acudimos al Señor, Él nos entiende, porque Él pasó por las mismas situaciones. Cristo se compadece. Así que el estrés se apoderó de Jesús, pero Él nos entiende. Ahora tenemos una situación. ¿Cómo Cristo, siendo Dios, siendo la palabra viva, está en esta preocupación? Bueno, vamos a regresarnos a Lucas en esto que estamos viendo, que cuando lo estaba leyendo digo, esto parece como de Semana Santa, pero pues qué bueno que hay Semana Santa en septiembre, en el mes de la libertad. Regresemos a Lucas, capítulo 22, y como mi tercer punto, pues está el estrés, porque todos vamos a pasar por ahí. Pero ¿y cómo me lo sacudo? ¿Cómo me lo quito? ¿Cómo el Señor me puede ayudar a quitarme ese estrés? Bueno, como tercer punto es, el estrés se debilitó con la oración. Y en este pasaje tan corto, podemos ver que el estrés se debilitó con la oración. Observemos. En el versículo 39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. En el 40 dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, oren para que no entréis en tentación. Oren. En el versículo 41, y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Ya vamos 2. Versículo 43, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Cómo sucedió eso? Cuando el Señor estaba orando. Versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. Y podemos, el 45 dice, se levantó de la oración, y vuelve en el 46, dice, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. O sea que está en un pasaje bien cortito, cómo es muy insistente la oración. Así que la oración jamás en la vida va a ser inoportuna, jamás. La oración es esa vía de comunicación oportuna que tenemos. Y cuando estamos sufriendo, el Señor nos oye. Así que aquí el Señor dice, oren para que no entréis en tentación. Y como lo veíamos hace rato, ya entrando en tentación, decía un maestro hace una semana en el seminario que inmediatamente hay que darnos la vuelta.
O sea, si vemos la tentación, mejor hay que voltearse. Porque si empiezas con la tentación de frente, empiezas a platicar, empiezas a coquetearle, se empiezan a platicar y cuando menos das, ¿verdad? Como lo dijo un teólogo. Entonces, para no estar en momentos de estar platicando en la tentación y estar ahí negociando, que ay, o que se, ¿mande? Deseando, ay, que tantito, poquito, ay, que tanto es una, pues mejor hay que orar, decía este maestro, hay que darle la espalda. Y yo podría hacer una mezcla de las dos. Hay que darle la espalda y hay que orar para poder alejar ese estrés, para poder alejar. Así que si tenemos situaciones de estrés, lo primero que tenemos es que orar. Y como es nuestro último mensaje relacionado con esto, mi punto 4 es: el estrés se cambió por alegría. Y me gustaría que fuéramos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que hubo, como lo veíamos y mi palabra es la ley, Cristo, aunque estuvo lleno de estrés, oró y el Señor le dio fuerzas para poder continuar. Y como conocemos, Cristo murió, pero resucitó. Y ahora está a la diestra de Dios. Gracias a que Cristo, siendo la palabra viva, oró, clamó al Señor y Dios le ayudó. Y eso cambió. Ese estrés que vivió ese día en Getsemaní se cambió por alegría, porque sabemos que Cristo vive, Cristo resucitó y hoy está a la diestra de Dios y es el que intercede por nosotros. Hasta nosotros ganamos y no estábamos en ese momento de estrés y sin embargo nosotros ganamos. Y después de estudiar todo esto, recordé y volví otra vez con Dios. ¿Qué cosa? Ya se me olvidó, ya lo voy a decir al revés. Dios aprieta, pero no ahorca. Que es este Salmo 119. Y con todo esto que podemos ver que el Señor Jesús pasó, que estuvo en la cruz, estuvo lleno de estrés, pero el Señor lo cambió por oración y después Cristo murió, resucitó, ese estrés se cambió por alegría y podemos volver a leer. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Y en esta versión que veíamos es: me he visto angustiado y en aprietos, pero tus mandamientos me alegraron. Así que Cristo estuvo en angustias, estuvo en aflicciones, estuvo en aprietos, pero sabía que al obedecer la voz de Dios, sabía que al obedecer que Él venía con un propósito y que no podía salirse de ahí, que tenía que obedecer los mandamientos, fueron mi delicia. Y me hace pensar
que es esa bendición, que Cristo está vivo y está a la diestra de Dios. Sabía que al obedecer tendría muchas bendiciones y que hasta esas bendiciones nos alcanzan a nosotros. Qué bello es esto. Me he visto angustiado y en aprietos, pero tus mandamientos me alegraron. Y aunque a veces los mandamientos no nos dan mucha alegría, de momento, pero al obedecer, al hacerlos, con el tiempo, sí nos van a traer alegría. Y para terminar, pues eso le pasó al Señor, ¿verdad? ¿Y qué hay para mí? Si estamos en problemas, si estamos en dificultades, Cristo nos entiende, porque Él fue humano y Él fue tentado en todo, en todo. Y yo a veces, ahora que lo he leído, siento un alivio, porque digo, creo que no estoy loco, creo que nos pasa a todos, pero el Señor nos entiende. ¿Qué hay para mí? Tal vez esta semana voy a pasar problemas, situaciones en el trabajo, en la escuela, voy a estar en estrés. A lo mejor no creo que alguien llegue a una presión o un estrés como el Señor Jesús, pero sí sufrimos estrés a nuestro nivel. Pero si llegamos a eso, oremos, oremos mucho. Y cuando oramos, el Señor nos da fuerzas. El Señor nos ayuda para continuar. Y con esto voy a terminar. Deleitarme en sus mandamientos trae bendiciones, aunque de momento no lo vamos a ver. Justo como le pasó al Señor. ¿Fue doloroso? Sí. ¿Fue difícil? Sí. Pero sabía que al obedecer los mandamientos, después iba a disfrutar de una gran delicia. Por eso más tus mandamientos fueron mi delicia. Los mandamientos nos alegran. Y con esto vamos a terminar la serie de este mes. Que los mandamientos del Señor nos traigan alegría, nos alegren. Sí, hay muchas cosas que sufrimos, batallamos, pero el Señor intercede por nosotros. El Señor nos entiende. Y aunque obedecer algo de momento no se ve muy claro, pero traerá sus bendiciones. Así como el Señor, que hoy está vivo y está también aquí con nosotros. Vamos a hacer una oración para poder terminar. Señor, muchas veces hemos sufrido preocupación y estrés por las diferentes situaciones de la vida. Gracias, Señor, porque tú nos comprendes. Señor, porque tú nos entiendes. Señor, porque viviste en esta forma de humano y conoces, Señor, el estrés que podemos vivir. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz, que podemos ver que no fue nada sencillo. Sin embargo, Señor, eres la muestra de que sí se puede obedecer. Y aunque a veces nosotros no hacemos caso, caemos en tentación, Señor, fortalece nuestra fe. Te pedimos, Señor, que podamos alegrarnos en tus mandamientos, en tu palabra, Señor, porque sabemos que trae bendiciones. Muchas gracias, Señor, por darnos tu palabra y que si en esta semana pasamos por dificultades, Señor, que podamos orar, que podamos, Señor,
estar en comunicación contigo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y que tú estés con nosotros y que todos los días tu palabra, Señor, podamos, Señor, alegrarnos. Podamos, Señor, también al obedecer, disfrutar, Señor. Ayúdanos, Señor. Y a ti, Señor, es la gloria, la honra y la alabanza. Y te damos las gracias por todo lo que tú nos das, por tu palabra, por la salvación. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.